Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver un tema, en realidad vamos a ver varios temas dentro de varios videos pequeños en las cuales vamos a resolver temas que nos habíamos quedado pendientes de revisar en concreto, eh, y que a lo mejor quedaban olvidados del semestre pasado, ¿ya? Esto obviamente nos va a servir para completar todo el conocimiento y ya vayamos estructurando de todo lo visto y darle un orden lógico a lo visto, ¿ya? Que es netamente a la negociación. Pero todo parte por un concepto que nosotros deberíamos tener ya claro, que es el conflicto, ¿ya? Y el conflicto se puede conceptualizar o se puede entender como un desacuerdo, ¿ya? O sea, estamos en presencia de un desacuerdo, de una discrepancia de intereses entre dos o más partes que, eh, que percibe sus intereses son diferentes, ¿ya? Las unas a las otras. Por lo tanto, tenemos una discrepancia de intereses, por lo tanto hay un desacuerdo. Bien, básicamente ese es el concepto de lo que es el conflicto y tenemos que entender que el conflicto no se tiene que mirar desde un punto de vista negativo, ¿ya? De hecho, lo solemos asociar a algo negativo. Cuando hay una discusión, por ejemplo, en el hogar, cuando hay una discusión con el compañero, cuando no se entienden las razones que ocupó de evaluación del profesor, o cuando, por ejemplo, vemos discutir gente en la calle, o el jefe toma ciertas medidas y las cuales provocan una discusión, qué sé yo, o sea, estamos inversos a distintos conflictos y estos conflictos pueden ser a distintos niveles de escala, como por ejemplo a nivel familiar, a nivel social, a nivel de gobierno, a nivel de política. Por lo tanto, podemos encontrarnos con distintos niveles de este conflicto, ¿ya? Pero, sin embargo, el concepto va a ser igual en todos estos niveles mencionados, ¿bien? Entonces, siempre nos ha seguido el conflicto a nivel universal, histórico, desde el origen de los tiempos. Y este conflicto, como le había mencionado, no tenemos que verlo de un aspecto negativo, sino que mejor positivo. Y esta mirada, esta vista positiva, tiene que ver mucho cómo nosotros enfrentamos el conflicto, ya cuál es nuestra mirada, cuál es nuestra postura frente al conflicto. Bien, y obviamente aquí podrían encontrarse, o mejor dicho, pensar en personas en las cuales qué posturas toman para afrontar este conflicto, ¿ya? Y aquí también nosotros nos podemos autoanalizar si es que nosotros estamos preparados como agentes para resolver un conflicto eh, a nivel obviamente empresarial, dentro de nuestras labores, ¿ya? De hecho, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, pero hay personas que se enojan por cosas que de repente no tienen mucha importancia, ¿ya? Por discusiones que a lo mejor no hay que enfrascarse, sino que, mejor dicho, ¿cierto? No tienen la necesidad de afrontar un conflicto con una persona porque realmente no hay intereses, ¿ya? Y si uno se enoja por esos pensamientos, o incluso si nos ponemos a pensar que en personas que se enojan porque porque se imaginan cosas que no son, llegan a la conclusión de que son imaginaciones. Y esas personas obviamente no tienen una capacidad de reflexión o de lógica y mucho menos se les va a poder pedir que puedan solucionar un conflicto a nivel empresarial o laboral con compañeros de trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay un aspecto frío, no hay un aspecto racional que obviamente pueda gobernar sus acciones, sino que mejor dicho se deja gobernar a través de ciertas circunstancias o sentimientos, ¿ya? Entonces, lo importante cuando nosotros afrontamos un conflicto es nuestra postura, ¿ya? Es nuestra postura que nosotros tenemos que tener un sentido reflexivo, un sentido lógico, racional, para poder verificar cómo afrontar de la mejor forma este conflicto que estamos viviendo, ¿ya? Y si nosotros entramos a afrontar este proceso racional y lo tomamos de ese punto de vista, vamos a encontrar que el conflicto tiene ventajas más que aspectos negativos, ¿ya?
Y las ventajas que nos puede traer es que aumenta la diversidad. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué aumenta la diversidad? Porque básicamente para llegar a un acuerdo ante un conflicto podemos encontrarnos con distintas formas de poder llegar a la solución de ese conflicto. Por lo tanto, entramos a un proceso de creatividad de cómo llegar a la solución de un mismo hecho conflictivo. Bien, además trae otro beneficio que es identificar y solucionar el problema. Y respecto a esta situación, podemos graficarla imaginándonos que estamos en una casa muy antigua, de unos 10 o 20 años, de la cual queremos saber el estado que tiene el piso de madera y encontramos que hay una alfombra, ¿ya? De 10, 20 años de antigüedad. Entonces nosotros intentamos levantar la alfombra para saber cómo está el estado de esa madera. Entonces levantamos la alfombra y nos vamos a encontrar que está con termita, que está húmeda, a lo mejor que está destrozada o puede estar dañada de otra forma. Entonces, y con un montón de polvo, obviamente. Entonces, frente a esa situación, supongamos de que el conflicto es el piso, en este caso, qué es lo que esconde el piso. Entonces tenemos que identificar, ¿ya? Identificamos levantando esta alfombra, este conflicto, y nos encontramos con la verdadera estado del conflicto. Una madera súper dañada, a lo mejor reseca, a lo mejor acabada por las termitas, qué sé yo. Y entonces intentamos, una vez identificado, intentar solucionar este conflicto. Por lo tanto, identificar el conflicto, abordarlo, limitarlo en cuál es su magnitud, es importante obviamente para llegar a la solución de un conflicto. Luego, construye confianzas y frente a este panorama o este punto tenemos que tener claro, ¿cierto?, de que para poder trabajar un conflicto con la otra parte hay que trabajar. Y en esta construcción, en este trabajo que se hace con la otra parte, también se van incrementando lazos de confianza, ¿ya? Esto lo estamos destinando netamente a un ámbito de colaborativo de negociación, pero pues supongámonos también que podemos llegar a un acuerdo de una forma no tan colaborativa, sino que competitiva, pero que igualmente se llega a una solución, por lo tanto, igualmente va construyendo una, un plano de confianza, ¿bien? Con la otra parte. También podemos encontrarnos con otro beneficio que podría ser la mayor autoconocimiento y la empatía. Estamos refiriéndonos en este sentido de que cuando uno afronta un conflicto, aparte de nosotros poner una posición, aparte de poner una necesidad o un interés de cómo llegar a cabo este conflicto, también tenemos que conocer cuáles son los intereses, cuáles son las posiciones de la otra parte, porque haciendo ese proceso nosotros también nos vamos a poder poner en la posición de la demás persona, ya, o de la otra parte. Supongamos que nosotros somos la jefatura, bien, y llega un empleado en la cual nos solicita el aumento de sueldo, ya. Frente a esa situación, si nosotros vemos que él ha respondido en la empresa, se está quedando más horas de las que debe, hace un excelente trabajo y obviamente llega y nos golpea la puerta para poder pedir un aumento de sueldo y nos indica de que realmente requiere del salario, del aumento, porque tiene tal y tal demanda, ¿cierto? Va a ser padre por segunda vez o por tercera vez, sus gastos se van a incrementar, qué sé yo, a lo mejor su pareja perdió el trabajo y él es el único ingreso del hogar, por lo tanto da todas las luces de que nosotros podamos ser empáticos en la situación de ese trabajador y poder llegar y construir una posible solución a ese conflicto. Bien, así que esto es el concepto de conflicto. Bien, es muy fácil de aprender, solamente tenemos que entender de que el concepto es un desacuerdo, hay distintos puntos de vista, hay distintos intereses que se quieren reservar y cada una de estas partes que está involucrada en el conflicto eh, tiene intereses distintos, ¿ya? Y desde ahí nace este concepto que nosotros estamos dando y que ahí también va a dar pie para poder estudiar lo que es la negociación, que es obviamente lo que estamos estudiando nosotros, que la negociación tenemos que entenderlo como el proceso
para poder llegar a una solución y eliminar este concepto llamado conflicto. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.